Esta es la clase número 4. En esta clase vamos a hablar de tipologías. Esto quiere decir, vamos a estudiar los diferentes tipos de logos que hay. Si te das cuenta, cuando alguien quiere referirse a un logo, puede llamarlo de diferentes maneras. Algunos lo llaman logo como tal, otros les dicen identificador, otros les dicen logotipo, otros les dicen símbolo, icono, emblema, gráfico o demás. Hay muchas maneras de llamarlo y muchos sinónimos para esto que es el logo. Sin embargo, el término general o en el que todo el mundo entiende qué es la palabra logo. Por eso es importante que cuando hables con tus clientes y te estés dedicando al diseño de logos o te vas a dedicar al diseño de logos, siempre utilices el mismo término. Trates de no utilizar diferentes términos al tiempo porque eso va a confundir un poco y no vamos a saber de qué estamos hablando. Sin embargo, vamos a darnos cuenta también de que a la hora de descomponer o de clasificar este mundo de los logos, vamos a poder tener categorías para poder hablar correctamente acorde a cada uno de los panoramas en los cuales nos enfrentemos. Entonces, las cosas por su nombre. Resulta que cuando tú comienzas a hablar o a identificar cada uno de los logos o cada uno de los tipos de logos que hay, por eso estamos hablando de tipologías, vamos a hablar con más precisión y claridad en el contexto en el que estamos. De esa manera se sabrá a ciencia cierta si lo que estamos haciendo es un emblema, un logotipo, un icono o qué, o la combinación de estos dos. Para ello vamos a denominar cada uno de ellos. Inicialmente empezaremos con el emblema. El emblema es el estilo o el tipo de logotipo más tradicional que hay, el tipo de logo más tradicional. En este caso tenemos una composición en la cual nos damos cuenta que está hecha a partir de esta metodología o esta forma de escudo. El escudo que venía heredado de la parte de la heráldica es muy común verlo en los emblemas. Los emblemas usualmente tienen dos secciones, por una parte la parte de texto y por otra parte la parte de la representación gráfica o del icono. Sin embargo, algo que hace un emblema, que constituye un emblema, es que esto está junto y anexado en una forma de escudo. La forma de escudo puede ser la forma más tradicional, que puede ser esta, o puede ser una forma en punta, una forma con acanalados en la parte superior. Sin embargo, es algo que tú podrías pensar que es justamente un escudo. ¿Dónde se ven más emblemas que en otros lugares? En el mundo de los deportes y en el mundo automovilístico vamos a encontrar muchísimos emblemas. Lo común y lo general que pasa en esas industrias es que se generen siempre emblemas. De hecho, cuando hablamos en el mundo de los deportes, no hablamos de un logo o un emblema, sino hablamos de un escudo. Hablamos del escudo de tal equipo, el escudo de tal equipo se modificó, se actualizó, pero el término correcto para denominarlo es el término de emblema. También acá tenemos un emblema un poco particular, que es el de Space Force. Entonces, en este caso nos damos cuenta como sí hay una composición técnica de emblema, pero es un escudo que es un poco diferente al habitual. Sin embargo, también está ligada con otra categoría que también hace parte del mundo de los emblemas, y es que la mayoría de cosas militares o las cosas gubernamentales también utilizan mucho los emblemas. Entonces, cuando hablemos de estas industrias y también cuando nos demos cuenta que el logotipo que estamos diseñando o el logo que estamos diseñando está enmarcado en lo que es un escudo contenedor, vamos a abordar esa palabra también, la palabra de contenedor. Cuando hablemos de un contenedor en forma de escudo, estaremos hablando de un emblema. Por el otro lado, hablaremos en segundo momento del wordmark. El wordmark es ese tipo de logos que están hechos solamente de letras, no tienen un icono, no tienen un detalle puntual, no tienen una combinación de elementos, sino son las meras letras. Es un trabajo netamente tipográfico, como el logotipo de Google, como este logotipo de Optus. Entonces nos damos cuenta que el trabajo puntual que se ha hecho es al diseño y a la forma como tal de la letra. En algunos casos tiene detalles particulares, en otros casos es un logotipo muy simple y muy concreto, pero nos damos cuenta que hay una construcción específica para este logotipo. ¿Qué tienen de características o cuál es la característica fundamental de estos logos? Estos logos no se pueden asociar como a una industria determinada, pero lo que sí tienen es que en la mayoría de casos son letras hechas a la medida.
O sea, no es lo mismo que tú tipees una tipografía y que intentes construir un logotipo. Para hacer estos wordmark, lo que se ha hecho es un trabajo letra por letra, mirando cada una de las formas y mirando cómo se relacionan entre sí. En este caso de Yahoo, el signo de admiración al final es un signo hecho justamente pensado también en que conjugue con la Y, que tenga un sentido de dinamismo. Entonces, en este caso, cuando los logotipos son muy simples, y son hechos a partir de letras, hay un trabajo tipográfico muy fuerte de fondo y es un trabajo de personalización de las letras. En tercer caso hablaremos de las brand mark, y en este caso sí justamente hablamos de los iconos, los símbolos o esta parte gráfica que es la que identifica una corporación. Cuando hablamos de símbolos, obviamente no tenemos letras alrededor y solamente queda la forma icónica. Esta de que es de Correos de España, o acá en este caso que tratamos de representar un animal, pero también lo representamos de una forma muy simplificada, de tal manera que se convierta en un símbolo. Entonces, en esta categoría es cuando las organizaciones o las empresas ya están muy posicionadas y solamente utilizan la forma icónica. En este caso también hablaremos, por ejemplo, del chulito de Nike o del símbolo icónico de Mercedes, donde nos damos cuenta que ya la forma textual ya no es necesaria, sino que ya es un icono que está en la mente de los usuarios. Entonces se puede dejar solamente la forma simbólica para la identificación de la marca. El lettermark, en este caso, en esta cuarta clasificación de las tipologías, nos damos cuenta que también podría entrar en la categoría de forma simbólica. Sin embargo, lo que pasa con este lettermark es que el identificador o el símbolo icónico es una letra. Entonces puede ser una letra o la combinación de 2 o 3 letras, pero la idea acá es que la letra no se toma de forma literal como el nombre de la corporación o el nombre de la empresa, sino que se toma de forma icónica o de forma que representa o que es la inicial de una corporación. Acá estamos en Internet Explorer o en WeTransfer, que ya son 2 letras, o en esta que es .art. Entonces nos damos cuenta cómo lo que identifica a la organización no es toda la palabra, sino solamente es una letra la que trae esa identificación para la empresa u organización. Y ahora, en quinto lugar, está el lookup, que el lookup es cuando tenemos las dos cosas al tiempo. Tenemos la parte simbólica, la parte icónica, y por otra parte tenemos la parte tipográfica, literal. Entonces, en este caso, tenemos un logotipo completo, un lookup, que es un logotipo que combina las dos partes y que también se pueden utilizar por separado. Es decir, podemos utilizar por una parte la parte icónica y por otra parte la parte textual, cosa que no pasa en los emblemas. Si te das cuenta, en el emblema teníamos todo dentro de un contenedor y no podíamos sacar el texto del contenedor y utilizarlo por separado. En el lookup sí tenemos la posibilidad de utilizar la parte icónica por un lado y la parte tipográfica por otro. Entonces, ahí está la clave o los 5 tipos de clasificaciones que tenemos en cuanto a las tipologías. Es importante que utilices la más adecuada en cada caso. Es posible que encuentres otras diferentes. Resulta que esto no está estandarizado y en todo el mundo se sabe, por ejemplo, que cuando hablamos de lookup, hablamos de la combinación de un icono y la parte tipográfica. Pueden haber diferentes opciones. Hay lugares donde incluyen, por ejemplo, la categoría de mascotas como otra forma o como otra tipología. Sin embargo, esta puede llegar a ser la categorización más estandarizada posible. Entonces, ¿cuál es el reto ahora para esta clase? Que encuentres un logo para cada una de las categorías y puedas llegar a ser una asociación directa. ¿Es esto un emblema? ¿Ese es un lettermark? ¿Ese es un lookup? ¿A qué categoría puede llegar a pertenecer? Entonces, nos vemos en la siguiente clase donde seguiremos aprendiendo más acerca de logos.